David alaba a Dios en el Salmo 18 y la palabra dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, la salvación y la bendición de su presencia, la bendición de su paz. El mensaje de esta mañana es el océano de su gracia, el océano de su gracia. Y vamos a empezar con el Evangelio de Juan, el capítulo 15, y el verso 15 y el verso 16. Nuestro Señor Jesús está dándonos estas palabras. Y dice el verso 15: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Después de orar, vamos a volver a meditar en estos dos versos. Aleluya. Padre Dios misericordioso, aleluya. Venimos a tu presencia solo por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesús, por tu obra redentora, por tu amor, Señor. Somos ovejas de tu prado. Derrama tu bendición, derrama tu protección sobre cada uno de nosotros. Dios, derrama salvación en nuestros hogares. Padre, derrama sanidad, la sanidad de nuestras almas, la sanidad de nuestros cuerpos. Aleluya, que se manifieste tu gloria, tu poder en medio de nosotros, Señor. Aleluya. Tu Santo Espíritu toque nuestras almas, toque nuestros cuerpos para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. Unge tu santa palabra, oh Dios, Padre bueno, unge nuestros corazones. Aleluya, Padre. Damos a tu Santo Espíritu este tiempo para que Él unja tu santa palabra y abra nuestros corazones para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a volver a Juan, el Evangelio de Juan 15, y en el verso 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. O sea, vemos que Dios quiere que conozcamos su voluntad. Dios quiere que sepamos lo que ha preparado para cada uno de nosotros. Dios quiere que podamos oír su voz y conocer su amor. Dice: pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y el verso 16 es un mandato que el Padre le dio a Jesucristo. Y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
O sea, el Señor nos ha escogido. Aleluya. Nosotros estamos aprendiendo a amar a Dios, pero cuando el Señor nos ha elegido, hemos sido completamente amados por Dios. Porque la Biblia dice que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, conociendo lo peor de cada uno de nosotros. Él nos ha escogido y nos ha escogido para que llevemos fruto, para que demos fruto. Y Él sabía el corazón, la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Pero para Dios no hay nada imposible. Él es el alfarero, aleluya, que transforma nuestras vidas. Aleluya. Y a veces la vasija se rompe en sus manos. Pero esa vida, ese vaso, no lo desecha, Señor. Sino vuelve a trabajar. Porque tiene un propósito. Hay un propósito para tu vida, un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y este Dios que adoramos no se rinde. Aleluya. Y su amor nos transforma. Dios conocía nuestra vida, conoce nuestro presente, también conoce nuestro mañana. Y hay un océano de gracia para transformarnos, para cambiarnos. Aleluya. Ese amor es el amor eterno, que nunca cambia, nunca cesa de ser. Es el amor que transforma y cambia. Aleluya. Que llena de gozo y paz cada vida. Alabado sea el nombre de Dios. En el Evangelio de Juan 6, desde el verso 1 adelante, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe les respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Pero ¿por qué dio gracias al Padre? Porque estaba dando gracias por el amor que el Padre tenía por toda esa gente. En lo natural no había cómo saciar el hambre de toda esa gente. Igual aquí en nuestro diario vivir, luchamos porque cada uno de nosotros tiene hambre y tiene sed. Aleluya. Y no hay que saciar, no hay que nos dé paz, nos dé gozo. En lo natural no hay nada de eso. Pero Dios nos ama. Dios, aleluya, nos ha escogido para que tengamos paz, para que tengamos vida y vida en abundancia. Aleluya. Para que en las tormentas tengamos paz. Aleluya. Para que en la escasez tengamos la fe de que Él es nuestro proveedor. Aleluya. En la enfermedad, que Él es nuestro sanador.
Aleluya. Jesús estaba dando gracias a Dios, porque Dios amaba esa multitud. Yo doy gracias a Dios porque los ama a cada uno de ustedes. Yo doy gracias a Dios porque su amor es verdadero. Aleluya. Yo doy gracias a Dios para que derrame su bendición sobre cada uno de ustedes, sus hogares. Aleluya. Para que su bendición sobreabunda en cada uno de sus hogares. Aleluya. Y el verso 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta, alabado sea el nombre de Dios, es el profeta de Dios. Hemos sido escogidos por Dios para ser bendecidos y al ser bendecidos, ser bendición para mucha gente. En Mateo capítulo 11, verso 28, adelante dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo en Dios tenemos descanso. No importando las circunstancias, no importando lo que nuestros ojos ven, de todo lo que está pasando en la tierra. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Y el verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y podemos comparar a un barco que está estancado en un puerto, sin poder departir al propósito que tenía ese barco, esa nave, de cruzar los mares, de tener una meta, tener un propósito, y nosotros podemos estar estancados como esa nave y estancados por mucho tiempo. Pero cuando el Señor nos ofrece su yugo, es como levantar el ancla y tener la libertad de caminar junto a Jesucristo. Aleluya. Podemos estar estancados por incredulidad, por amargura, aleluya, pensando que Dios no nos escucha, que Dios no sabe nuestro sufrimiento. Pero, aleluya, cuando por la fe recibimos su yugo, encontramos que su carga es ligera y andamos en la presencia de Dios. Es como levantar el ancla y sumergirnos en la gracia de Dios. Es la fe de creer que la palabra de Dios es verdadera y que esa palabra es para tu vida. Aleluya. Que tienes el buen pastor, el que ha dado su vida por ti. Aleluya. Aleluya. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él es el verdadero proveedor. Aleluya. Cuando Él provee, ya no hay tristeza en nuestras almas. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Y nos unimos al propósito de Dios para tu vida. Aleluya. Amados hermanos, nuestra vida aquí en la tierra es solo un vestidor. Dios nos está
transformando, Dios nos está cambiando, aleluya, y Dios nos está vistiendo de ropas blancas, aleluya, aleluya. Y debemos unirnos al propósito de Dios para cada uno de nosotros. En el libro de Judas, verso 24 y verso 25, vemos el propósito de Dios para tu vida, para mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. Verso 24 dice, y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Alaba al Señor por esa palabra. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aleluya, alaba al Señor, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Dios. Todos nosotros oramos por tantas cosas y prácticamente no oramos por nada. Debemos orar con el propósito más grande que tiene el creyente, de que el Señor sea el dueño de nuestras vidas. Por eso, en Lucas 11, verso 1 y 2, el Señor específicamente nos dice cómo orar, porque oramos conforme al propósito de Dios. Dice la palabra, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y condensó en esta petición, en el verso 2, todas nuestras necesidades y todo lo que necesitamos, sabiendo que Dios conoce nuestro presente, Dios conoce nuestro mañana. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero para conocer su voluntad, amados hermanos, tenemos que esperar en Dios. Tenemos que buscar el corazón de Dios. Y hemos visto que Dios quiere darse a conocer. En el libro de Isaías 40, verso 27, vean el verso 27, dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué piensas que Dios te ha desamparado? ¿Por qué piensas que Dios se ha cansado de ti? Él nunca, dice la palabra, nos va a desamparar, nunca nos va a dejar. Verso 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aleluya. Levanta tus manos para adorar al Señor. Aleluya. Porque dice, Él da esfuerzo al cansado. Aleluya, Señor, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya, Señor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aleluya, Señor. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero cuando conozcas lo que Dios tiene para ti, cuando sepas cuánto te ama, dice, aleluya, que tendremos nuevas fuerzas.
levantarán alas como las águilas. Aleluya. Volaremos sobre nuestras circunstancias. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Porque al esperar en Dios, hemos conocido su amor y el propósito para nuestras vidas. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del verso 1 al 9, aquí vemos el propósito de Dios para todos los creyentes en Cristo y para cada uno de nosotros. Nuestra vida debe dar testimonio de que somos del Señor, que Dios ha hecho un milagro grande en nuestra vida y que es necesario compartir el Evangelio del reino de los cielos. Dice el verso 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Miren cómo el Señor dice, los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Que esto llegue a lo profundo de nuestro corazón. No tienes que ser evangelista, pastor, aleluya. Pero Dios necesita obreros en nuestros hogares, en el lugar de trabajo. Las mies son muchas, dice. O sea, hoy día vemos todo cambiado. Hay tanto dolor, hay tantas lágrimas, hay guerras, rumores de guerra. Hay gente que pensaban que tenían reposo en su vida y ahora han dejado sus casas, están exiliados y no conocen su mañana. Hay mucho dolor. Y el Señor está diciendo, la gente está preparada de recibir algo que es verdadero, algo que nos dé paz. Aleluya. Una fe que sobrepasa toda tormenta. Las mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Está diciendo que la gente está sangrando y la iglesia, cada uno de nosotros, hemos visto la gracia, el perdón de nuestros pecados, la paz que Dios nos da. Y el verso 3 dice que vayamos. Dice, id, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. No nos dice que va a ser fácil la obra. Aleluya. Pero nos dice que Él va a estar con nosotros. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Dice que tengamos en nuestro corazón y que no nos distraigamos de nada. El llevar el Evangelio es la razón de nuestra vida. Por eso dice, y a nadie saludéis por el camino. Aleluya. Tú tienes que llegar con la salvación que has recibido. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. ¿Cuántos creen ustedes que no lloran por un segundo, por un minuto de paz? Y miren lo que dice la Escritura, que esa paz que no tiene precio está en el creyente. Dice, primeramente decir, paz sea a esta casa. ¿Sabe qué bendición es esa? Saber que podemos transmitir la paz que gobierna nuestra vida, porque sabemos que el buen pastor, Jesús, es fiel y verdadero y que ha hecho su hogar en nuestras almas. Verso 6 dice, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él,
y si no, se volverá a vosotros. Aleluya. Y si no, se volverá a vosotros. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Nos ha bendecido con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Verso 7, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Dice el verso 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y el verso 9 dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aleluya. Amado hermano, amada hermana, tú eres mensajero del reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú puedes orar por los enfermos. Aleluya. Tú puedes pedir la bendición de Dios. Ese es el propósito de tu vida. Aleluya. Todo lo demás es pasajero. Aleluya. Ese es el propósito de nuestra vida. Aleluya. Si vivimos, para el Señor vivimos. Alabado sea el nombre de Dios. Lucas 10. Aleluya. Miren el respaldo de Dios. Mensajero de Dios con autoridad. Mensajero de Dios con autoridad. Miren la grandeza de la gracia de Dios. Verso 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Aleluya al Señor. Gloria a Dios. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Alabado sea el nombre de Dios. Verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Portadores del poder y la gloria de Dios es cada creyente. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y vean el verso 20. Aleluya. Propósito de tu llamado, el propósito de haber sido escogido por Dios. Aleluya. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Está tu nombre escrito en los cielos? Ese es el propósito de Dios, de haber nacido aquí en la tierra. De un día, por la gracia de Dios, Dios ha abierto nuestro corazón y hemos recibido su salvación. Y nuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestra ciudad está en el cielo. Vamos a terminar en Lucas 10, verso 38 adelante. Amados hermanos, Dios quiere hablar a cada una de sus ovejitas. Dios quiere que conozcamos su amor, su corazón. Verso 38 dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Aleluya. Empieza a dar tiempo al Señor, que Él derrame su palabra en tu corazón. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte,
la cual no le será quitada. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, Dios misericordioso. Aleluya, Padre. En esta hora, Dios, llénanos del conocimiento de tu voluntad, Padre. Y ayúdanos, Señor. Y bendícenos, Padre. Y ayúdanos a estar a tus pies, Padre, esperando tu palabra. Porque solo tú conoces, Dios, nuestras vidas, tú conoces nuestro sufrimiento, nuestras lágrimas. Y estamos aprendiendo a amarte, Padre, y a seguir tus pasos, Señor. No entendemos, no conocemos plenamente todo lo que has preparado para vivir, Dios, en victoria. Gracias por la vida de Jesús. Aleluya, Padre. Y en esta mañana, Señora, aleluya, Padre, yo te ruego que tu sanidad sea derramada aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Aleluya. Sobre cada persona, sobre cada hogar. Aleluya. La sanidad del alma con el perdón de los pecados. La sanidad del cuerpo por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por sus heridas hemos sido nosotros curados, Señor. Y desatamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.